¿Alguna vez has sentido que tu vida no te pertenece? Que cada decisión, cada emoción, cada búsqueda de felicidad es, en realidad, una cuerda invisible que te ata a un sistema de dolor y dependencia del que no puedes escapar. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas viven en una prisión de cristal, una búsqueda incesante de aprobación, de placeres fugaces, de relaciones que prometen plenitud, pero que solo entregan vacío cuando terminan. Viven con el miedo constante de ser destruidos por lo que está fuera de ellos. Una crítica, una pérdida financiera, el abandono de un ser querido. Esta vulnerabilidad no es un accidente, es la condición humana tal como la describió el filósofo más brutalmente honesto de la historia, Arthur Schopenhauer. Él no te ofrecerá consuelo barato ni promesas vacías de un universo benevolente. Schopenhauer te ofrecerá algo mucho más valioso: la verdad desnuda y el camino hacia una fortaleza interior que nadie, absolutamente nadie, podrá destruir. Este no es un video sobre cómo estar cómodo a solas. Es una lección de filosofía práctica sobre cómo la soledad, la verdadera soledad elegida y cultivada, se convierte en tu superpoder. Es la única armadura que te inmuniza contra el péndulo de la existencia y la tiranía de la voluntad. Si estás cansado de que tu estado de ánimo dependa de la llamada que no llega, del ascenso que no obtienes, o de la opinión de una sociedad que te desprecia en secreto, este mensaje es para ti. Vamos a desmantelar la ilusión de la felicidad externa y a construir, ladrillo a ladrillo, tu inexpugnable castillo interior, la trampa de la voluntad, el motor ciego de la existencia. Para entender el superpoder de estar solo, primero debemos confrontar la fuerza que nos impulsa a buscar compañía y validación externa: la voluntad. Schopenhauer no habla de la voluntad individual, esa pequeña intención consciente que tienes de levantarte de la cama. Él habla de una fuerza metafísica, ciega, irracional e insaciable, que es la esencia de todo lo que existe. Es el impulso primordial, la sed de vivir, el élan vital, llevado a su extremo más oscuro. La voluntad se manifiesta en ti como un deseo constante, una necesidad perpetua. Es la fuerza que te obliga a querer, a buscar, a luchar, a reproducirte, a consumir. No tiene un objetivo final. Su única meta es querer más. Y aquí reside la primera gran tragedia de la vida. El deseo es, por naturaleza, dolor. Cuando deseas algo, experimentas una carencia, una falta, una tensión. Esta tensión es sufrimiento. El mundo, tal como lo experimentamos, es la representación de esta voluntad ciega. Es un campo de batalla donde los objetos de la voluntad se enfrentan y se anulan mutuamente. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has dicho, seré feliz cuando consiga esto? Cuando lo consigues, el alivio es momentáneo. Es como rascar una picazón. El deseo se satisface, el dolor cesa por un instante, pero la voluntad, ese motor ciego, inmediatamente proyecta un nuevo deseo, una nueva carencia. La voluntad es el eterno mendigo que nunca se sacia. El péndulo de la existencia. Entre el dolor y el tedio, la voluntad nos condena a un ciclo interminable. Schopenhauer lo describe con una imagen inolvidable. La vida humana oscila como un péndulo, de un lado a otro, entre el dolor y el tedio. Cuando la voluntad no está satisfecha, sufrimos. Sufrimos por la carencia, por la enfermedad, por la pérdida, por la frustración de no alcanzar lo que deseamos. Este es el lado del dolor. Pero, ¿qué pasa cuando, por un raro momento, logramos satisfacer todos nuestros deseos inmediatos? La voluntad se queda sin objeto, el motor se detiene, y lo que debería ser la felicidad absoluta se revela como algo igualmente insoportable: el tedio. El tedio es la prueba de que la vida, en su esencia, carece de significado intrínseco.
es la voluntad, al no tener nada que desear, volviéndose contra sí misma. Es por eso que las personas ricas, que tienen todos sus deseos materiales satisfechos, a menudo son las más desesperadas y buscan constantemente nuevas y más extremas formas de estimulación, viajes exóticos, drogas, dramas sociales, chismes. Están huyendo del vacío que se abre cuando la voluntad se queda en silencio. La sociedad moderna es una máquina diseñada para mantenernos en movimiento constante para evitar el tedio. Nos empuja a consumir, a socializar sin parar, a llenar cada minuto con ruido y actividad. ¿Por qué? Porque el silencio y la quietud son peligrosos. En el silencio, la voluntad se revela como lo que es, un tirano sin sentido. La solitud como negación de la voluntad. Aquí es donde entra el superpoder de estar solo. La soledad, para Schopenhauer, no es una carencia social. Es una posición filosófica de resistencia. Es el primer paso hacia la negación de la voluntad. La mayoría de las personas buscan la compañía para huir del tedio. Buscan en el otro un espejo, una distracción, un objeto que mantenga ocupada a su voluntad. Pero Schopenhauer es categórico. Un hombre puede ser él mismo solo mientras está solo. Si no ama la soledad, no amará la libertad, porque solo cuando está solo es verdaderamente libre. ¿Por qué la soledad es sinónimo de libertad? 1. Libertad de la opinión ajena. La voluntad se manifiesta en la esfera social como la necesidad de apariencia. Queremos ser admirados, respetados, envidiados. Esta necesidad nos obliga a vivir según las reglas y expectativas de los demás. Nos convertimos en actores en un teatro social, sacrificando nuestra autenticidad por la aprobación. El hombre que ama la soledad se libera de esta cadena. Su valor no depende del aplauso externo. Si nadie puede destruirte, es porque has dejado de construir tu valor con materiales que otros pueden quitarte. 2. Libertad del péndulo social. Las relaciones sociales, en su mayoría, son transacciones de la voluntad. Buscamos en el otro la satisfacción de nuestros deseos. Cuando estos deseos se satisfacen, la relación cae en el tedio, o cuando se frustran, cae en el dolor. El hombre que se basta a sí mismo no necesita al otro como muleta para sostener su existencia. Él rompe el péndulo social. 3. El nacimiento del intelecto puro. La voluntad es ciega, pero el intelecto es la luz. El intelecto existe para servir a la voluntad, para encontrar los medios para satisfacer sus deseos. Sin embargo, en la soledad, cuando la voluntad se calma y los ruidos del mundo se apagan, el intelecto puede liberarse de su servidumbre. Puede dedicarse a la contemplación desinteresada, a la apreciación del arte, la filosofía, la ciencia. Esta contemplación es el único estado que Schopenhauer considera una verdadera, aunque temporal, liberación del sufrimiento. Es el momento en que el hombre se convierte en un sujeto puro de conocimiento, un espejo del mundo, en lugar de un esclavo de sus deseos. La diferencia entre el hombre común y el genio Schopenhauer traza una línea divisoria brutal entre el hombre común y el genio. El hombre común. Su vida está totalmente orientada hacia afuera. Sus placeres son sensoriales, sociales y materiales. Necesita constantemente la compañía para evitar el tedio, porque su mundo interior es pobre y vacío. Su felicidad es precaria, dependiente de la suerte. Cuando está solo, se siente miserable porque se enfrenta a la pobreza de su propio ser. El genio. Su vida está orientada hacia adentro. Sus placeres son intelectuales y estéticos. Él ama la soledad, porque es allí donde su intelecto, su verdadero yo, puede operar libremente. Su riqueza está en su mente.
Él no teme al tedio, porque su mente es un universo inagotable de pensamiento y contemplación. Su felicidad es inmanente, es decir, reside en él mismo, y por lo tanto es invulnerable. El superpoder de estar solo es, en esencia, la capacidad de transformar el tedio en contemplación. Es la alquimia de convertir el veneno de la voluntad en el elixir de la libertad intelectual. La solitud como prueba de fuego. La soledad es el gran test de tu valor intrínseco. Si no puedes soportar estar a solas contigo mismo, ¿qué dice eso de la persona que eres? Dice que has estado viviendo una vida de heteronomía, donde las leyes de tu existencia son dictadas por fuerzas externas. El hombre que se retira a su soledad no es un misántropo que odia a la humanidad. Es un filántropo que se respeta demasiado a sí mismo como para someter su paz a la vulgaridad y la mediocridad de la masa. Schopenhauer nos enseña que la calidad de la compañía que podemos soportar es inversamente proporcional a la calidad de nuestro propio ser. Cuanto más rico es tu mundo interior, menos necesitas el mundo exterior. El verdadero poder de la soledad es que te permite conocer la voluntad en ti y por primera vez empezar a negarla. Cuando estás solo, los deseos sociales se desvanecen. Te enfrentas a los deseos más fundamentales, pero también tienes la oportunidad de observarlos con la distancia del intelecto puro. La negación de la voluntad no es el suicidio, que Schopenhauer ve como el acto supremo de la voluntad. La negación es el ascetismo filosófico, la reducción voluntaria de los deseos, la castidad, la pobreza voluntaria y, sobre todo, la quietud mental. El hombre que ha aprendido la lección de Schopenhauer y ha abrazado la soledad como su refugio y su laboratorio, ha encontrado la única forma de ser verdaderamente indestructible. Porque si tu felicidad no está en el mundo no puede quitártela. El desmantelamiento de la dependencia. La dependencia es la raíz de toda vulnerabilidad. Dependes de tu trabajo, de tu pareja, de tu salud, de tu reputación. Cada dependencia es un punto de presión que el mundo puede usar para destruirte. La soledad, en el sentido schopenhaueriano, es el ejercicio constante de autarquía. Es aprender a generar tu propio significado, tu propio entretenimiento, tu propia paz. Dependencia emocional. Buscas en el otro la validación que no te das a ti mismo. La soledad te obliga a ser tu propio juez y tu propio refugio. Dependencia intelectual. Sigues las modas, las opiniones de los influencers, las noticias del día. La soledad te permite pensar por ti mismo, sin el ruido de la manada. Dependencia material. Crees que la felicidad está en el próximo objeto de consumo. La soledad te enseña que los placeres más profundos son internos y gratuitos. El hombre que ha dominado la soledad es como un barco que ha aprendido a navegar sin viento. No importa si la tormenta social ruge o si el mar de la fortuna está en calma. Él tiene su propio motor. La solitud y la compasión. Paradójicamente, la soledad profunda no conduce al egoísmo, sino a la compasión. Schopenhauer argumenta que la voluntad nos mantiene separados, como individuos luchando por los mismos recursos. Esta separación es la ilusión del velo de Maya. Cuando el intelecto se libera en la soledad y contempla el mundo de forma desinteresada, se da cuenta de que la voluntad que sufre en él es la misma voluntad que sufre en todos los demás seres. El dolor del otro es, en esencia, su propio dolor. Esta comprensión metafísica es la base de la ética schopenhaueriana, la justicia y la caridad. El hombre que es autosuficiente y no necesita nada del mundo, es el único que puede dar sin esperar nada a cambio. Su ayuda es pura, no una transacción de la voluntad. El superpoder de estar solo te convierte en un ser libre y, por lo tanto, en un ser capaz de la más alta forma de moralidad, la compasión desinteresada.
Te vuelves indestructible para el mundo, pero profundamente sensible al sufrimiento del mundo. La lección de Schopenhauer. El refugio inexpugnable. La lección final de Schopenhauer es que la verdadera felicidad no se encuentra en la búsqueda activa, sino en la retirada. Es una felicidad negativa, pero es la única que es segura. El hombre que ha aprendido a vivir de su propio capital intelectual y emocional, que ha encontrado en la soledad su hogar, ha construido un refugio inexpugnable. El mundo puede arrebatarle sus posesiones, su reputación, incluso su salud, pero no puede arrebatarle la riqueza de su mente y la paz de su espíritu. Esta es la única libertad verdadera, la libertad de no necesitar. Y esta libertad solo se conquista en el silencio y la quietud de la soledad. Es un camino difícil que requiere coraje para mirar el vacío de la voluntad, pero es el único camino hacia el superpoder de ser uno mismo y de ser, por fin, indestructible. Continuaremos con los ejemplos prácticos y los pasos accionables que te permitirán aplicar esta filosofía en tu vida diaria. Ejemplos prácticos de la tiranía de la voluntad y la liberación por la soledad. La filosofía de Schopenhauer no es una abstracción académica, es un bisturí que disecciona la vida cotidiana, revelando las cuerdas invisibles que nos mueven. Para comprender el superpoder de la soledad, debemos ver cómo la voluntad nos esclaviza en los escenarios más comunes. 1. El drama del vínculo afectivo, la ilusión de la fusión. Observa la pasión amorosa. Es la manifestación más potente y engañosa de la voluntad de vivir. El individuo, creyendo buscar su felicidad personal, es en realidad un instrumento ciego de la especie. La voluntad, que busca perpetuarse, envuelve el impulso sexual con el velo de la ilusión romántica. El dolor de la búsqueda. Mientras el objeto de deseo es inalcanzable, el individuo sufre la tensión del deseo insatisfecho. Su paz es destruida, su mente está obsesionada. Su valor personal se mide por la respuesta del otro. Esta dependencia es la antítesis de la indestructibilidad. El tedio de la posesión. Una vez que la voluntad ha logrado su objetivo, el velo de malla se desgarra. La persona que parecía ser la fuente de toda felicidad se revela como un ser humano común, con sus defectos y su propia voluntad egoísta. El éxtasis se disuelve en la rutina y el péndulo oscila hacia el tedio. La pareja que antes era la cura para la soledad se convierte en la fuente de la mayor frustración, porque el deseo de fusión total es metafísicamente imposible. La lección de la soledad. El hombre que ha cultivado su mundo interior no busca en el otro la completitud, sino la compañía. Él sabe que la felicidad no es un producto de la fusión, sino de la autarquía. Su soledad es su fortaleza. Cuando entra en un vínculo, lo hace desde la plenitud, no desde la carencia. Por lo tanto, el fin de un vínculo no lo destruye, solo lo devuelve a su estado natural de autosuficiencia. Él es el dueño de su paz, no el mendigo de la paz ajena. 2. La rueda de Sísifo del éxito y el estatus. La voluntad se manifiesta en la esfera pública como la búsqueda de estatus, riqueza y reconocimiento. La sociedad nos vende la idea de que el valor reside en lo que poseemos o en lo que parecemos ser. El dolor de la ambición. El ambicioso vive en un estado de guerra constante. Lucha por el ascenso, por el dinero, por la casa más grande. Cada logro es un cese temporal del dolor, no una felicidad duradera. El momento de la victoria es fugaz. Inmediatamente la voluntad proyecta un nuevo objetivo, más alto, más difícil. El hombre se convierte en Sísifo, empujando una roca que siempre vuelve a caer. Su vida es una carrera sin meta, una tortura autoimpuesta. El tedio del logro.
¿Qué sucede cuando el hombre lo tiene todo? El tedio. La voluntad, sin un objeto externo que la estimule, se vuelve hacia adentro y se devora a sí misma. El millonario aburrido, el ejecutivo quemado, el famoso que se siente vacío, han descubierto la verdad brutal. La satisfacción de la voluntad no trae paz, solo un vacío momentáneo que debe ser llenado con más estímulos. La lección de la soledad. El hombre que se retira a su soledad y cultiva su intelecto descubre que la verdadera riqueza es interna. La tranquilidad y el ocio no se compran, se conquistan. El sabio no busca el aplauso de la multitud, sino el juicio favorable de su propia conciencia. Su valor no está en el mercado de la vanidad, sino en la inexpugnable bóveda de su mente. Si el mundo le quita su riqueza o su estatus, su ser esencial permanece intacto. Él es indestructible porque su tesoro no está a la vista de los ladrones. 3. El miedo a la soledad versus el miedo a la vulgaridad. La mayoría de las personas temen la soledad porque temen enfrentarse a sí mismas. Su mundo interior es un desierto, por eso se lanzan a la compañía, incluso a la peor compañía, para evitar el silencio. La soledad es el destino de todos los espíritus excelentes. A veces se lamenta, pero siempre se elige como el menor de dos males. La vulgaridad de la masa. Schopenhauer desprecia la sociedad en general. La ve como un lugar donde la mediocridad se impone, donde el pensamiento original es sofocado por el consenso, y donde la conversación se reduce a chismes y trivialidades. El hombre que necesita la compañía constante está condenado a la vulgaridad. Se rebaja al nivel de la masa para ser aceptado. La autenticidad del solitario. El hombre que ama la soledad elige la libertad sobre la comodidad social. Él prefiere el silencio de su propia compañía a la estridencia vacía de la multitud. En la soledad puede ser auténtico, sin la máscara social que la voluntad le obliga a usar para encajar. Esta autenticidad es la base de su indestructibilidad. No puede ser destruido por la crítica, porque su vida no está construida sobre la opinión ajena. Pasos accionables. Cómo cultivar el superpoder de la soledad. La lección de Schopenhauer no es una invitación a la pasividad, sino a una acción radical de la voluntad dirigida a su propia negación. Es una disciplina filosófica. Aquí están los pasos prácticos para construir tu refugio inexpugnable. Paso 1. El ejercicio de la quietud. La negación de la voluntad comienza con el silencio. No puedes luchar contra un enemigo que no conoces. La hora sagrada. Establece un período diario de soledad absoluta. Sin teléfono, sin música, sin distracciones. El objetivo no es meditar en el sentido de la paz, sino observar el motor de tu voluntad. Identifica el deseo. Cuando el tedio te ataque, observa qué deseo surge para huir de él. ¿Es el deseo de revisar el teléfono? ¿El deseo de comer? ¿El deseo de llamar a alguien? Nómbralo. Reconoce que ese deseo es la voluntad ciega intentando esclavizarte de nuevo. La resistencia pasiva. No luches contra el deseo, simplemente no actúes sobre él. Permanece en la quietud. Al no alimentar el deseo, éste se debilita. Estás ejerciendo el primer acto de libertad, la suspensión de la voluntad. Estás diciendo, yo soy más que mi deseo. Paso 2. La disciplina del intelecto. El intelecto es tu única herramienta de liberación. Debes entrenarlo para que se libere de su servidumbre a la voluntad. El arte como refugio. Schopenhauer vio en la contemplación estética la forma más pura de liberación temporal. Elige una obra de arte y obsérvala sin buscar utilidad. El objetivo es convertirse en un sujeto puro de conocimiento, donde el objeto es visto por sí mismo, no en relación con tus deseos.
Esto entrena a tu mente para operar fuera del circuito de la voluntad. El estudio profundo. Dedica tiempo a un estudio que no tenga un fin práctico inmediato. La voluntad quiere resultados rápidos y dinero. El intelecto puro quiere verdad. El estudio profundo te da un mundo interior tan rico que el mundo exterior se vuelve superfluo. Tu mente se convierte en tu propio entretenimiento inagotable. Paso 3. La construcción del refugio interior. Tu soledad debe ser un lugar de riqueza, no de privación. La biblioteca inexpugnable. Rodéate de libros. Schopenhauer consideraba la lectura como un diálogo con los genios de la humanidad. Tu biblioteca es tu refugio contra la vulgaridad. Cuando estás solo, no estás solo. Estás en compañía de las mentes más grandes que han existido. Esto te da una perspectiva que te inmuniza contra las trivialidades del presente. El diálogo de la conciencia. Mantén un diario, no para registrar eventos, sino para analizar tus motivos. Pregúntate, ¿este deseo es mío o es la voluntad ciega de la especie sociedad operando a través de mí? Este diálogo constante te permite desmantelar las ilusiones de la voluntad y fortalecer tu yo auténtico, el que no puede ser destruido. Paso 4. La aceptación radical de la pobreza de la vida. El pesimismo de Schopenhauer es, paradójicamente, la fuente de la paz. Bajar las expectativas. La mayor fuente de dolor es la expectativa de felicidad. Schopenhauer nos enseña que la vida es, fundamentalmente, sufrimiento y tedio. Aceptar esta verdad no es rendirse, es desarmar al mundo. Si esperas poco, el mundo tiene poco poder para decepcionarte. La paz es la ausencia de dolor, no la presencia de placer. La felicidad negativa deja de buscar la gran felicidad. En su lugar, busca la ausencia de dolor. Un día sin grandes sufrimientos, sin grandes ansiedades, sin grandes frustraciones, es un día de victoria. Esta es la felicidad que la soledad te permite conquistar, una paz tranquila, modesta, pero invulnerable. Al seguir estos pasos, estás invirtiendo en tu capital interno. Estás transfiriendo tu centro de gravedad del mundo exterior al mundo interior. Estás convirtiendo la soledad de una maldición en el superpoder que te hace indestructible. Ahora, pasaremos a la conclusión poderosa que resume la lección y ofrece un camino final hacia la libertad. Conclusión. Poderosa. El camino hacia la libertad. Inexpugnable. Hemos recorrido el camino de la verdad brutal que Arthur Schopenhauer nos legó. Hemos desmantelado la ilusión de la felicidad externa y confrontado la tiranía de la voluntad, ese motor ciego e insaciable que nos condena a oscilar eternamente entre el dolor del deseo insatisfecho y el tedio del deseo cumplido. La sociedad, con su ruido incesante, sus demandas de validación y su culto a la apariencia, es la gran cómplice de la voluntad. Nos mantiene en un estado de distracción perpetua para que nunca miremos el vacío que se abre cuando el péndulo se detiene. Nos enseña a temer la soledad como si fuera la peor de las enfermedades. Pero la lección de Schopenhauer es clara y radical. La soledad no es una carencia. Es la condición sine qua non de la libertad y la indestructibilidad. El hombre que no ama la soledad, no ama la libertad, porque solo en el silencio de su propio ser puede despojarse de las cadenas de la opinión ajena, de la necesidad de estatus y de la dependencia emocional. Solo allí puede su intelecto liberarse de su servidumbre a la voluntad y dedicarse a la contemplación desinteresada, el único estado que ofrece un cese temporal al sufrimiento. El superpoder de estar solo es la capacidad de generar tu propia riqueza interna. Es la alquimia de transformar el tedio en contemplación, la dependencia en autarquía y la vulnerabilidad en fortaleza inexpugnable. Recuerda la fórmula de la indestructibilidad. 1.
Reconoce la voluntad. Observa el deseo como una fuerza ajena que busca esclavizarte. No eres tu deseo. 2. Abraza el péndulo. Acepta que la vida es sufrimiento y tedio. Esta aceptación radical te libera de la expectativa de una felicidad que no existe. 3. Cultiva el refugio. Haz de tu mente un universo tan rico que el mundo exterior se vuelva superfluo. Tu biblioteca, tu estudio, tu quietud son tu armadura. 4. Practica la negación. Suspende la acción sobre los deseos que surgen del tedio. Elige la quietud sobre la distracción. Elige la autenticidad sobre la aprobación. Al hacer esto, tu centro de gravedad se mueve. Ya no eres un juguete de la fortuna, ni un esclavo de las opiniones. Si el mundo te quita todo, tu ser esencial, tu paz interior conquistada en la soledad, permanece intacto. El camino de Schopenhauer es el camino del guerrero filosófico. Es difícil, es solitario, pero es el único camino hacia la verdadera soberanía personal. Es el camino para ser, por fin, indestructible. Ahora, sal y haz de tu soledad tu mayor fortaleza. Expansión de ejemplos prácticos. La tiranía de la voluntad en la era moderna. Para que la lección de Schopenhauer resuene con la crudeza que merece, debemos aplicarla a los nuevos teatros de la voluntad que dominan la existencia contemporánea. 4. La tiranía de la conexión constante. El tedio digital. La voluntad, en su manifestación moderna, ha encontrado su herramienta más potente en la tecnología de la información. La conexión constante, la avalancha de estímulos y la necesidad de scroll infinito son la nueva forma de huir del tedio. El dolor de la comparación. Las redes sociales son el campo de batalla de la apariencia llevado al extremo. La voluntad nos obliga a compararnos con las vidas editadas de otros, generando una carencia perpetua. El dolor no es por lo que no tienes, sino por lo que parece que otros tienen. Esta es una forma de sufrimiento autoimpuesto, un látigo que la voluntad usa para mantenernos en la rueda de la envidia y la insatisfacción. El tedio del estímulo. El teléfono móvil es el péndulo en miniatura. Cuando no hay notificaciones, la voluntad nos impulsa a buscar el estímulo revisando compulsivamente. El alivio es tan breve que la voluntad inmediatamente exige la siguiente dosis. El hombre moderno, incapaz de soportar 5 minutos de silencio, se ha convertido en un adicto a la distracción. Ha perdido la capacidad de la contemplación, porque su intelecto está constantemente fragmentado y al servicio de la voluntad de consumo. La lección de la soledad digital. El hombre que cultiva la soledad digital no es un ludita que rechaza la tecnología, sino un soberano que la usa como herramienta, no como amo. Él entiende que la verdadera conexión es consigo mismo. Su valor no se mide en likes o seguidores, sino en la profundidad de su pensamiento. Él se desconecta para conectarse con su ser esencial. Al negar la voluntad de la conexión, se vuelve inmune a la crítica digital y a la tiranía de la tendencia. Su paz no está en la nube, sino en la tierra firme de su mente. 5. La ilusión de la lucha ideológica. La voluntad colectiva. Otra manifestación poderosa de la voluntad es la necesidad de pertenecer a una causa, a una ideología, a un grupo político o social. El individuo, sintiéndose insignificante, busca la fusión con una voluntad colectiva para adquirir un sentido de propósito y poder. El dolor de la identidad. La voluntad nos impulsa a definirnos por lo que no somos. Esta lucha constante es una fuente inagotable de sufrimiento, ira y frustración. El individuo se convierte en un peón de una voluntad más grande, sacrificando su pensamiento crítico y su paz interior en el altar de la causa.
El dolor de la voluntad se amplifica a escala social. El tedio de la victoria. Incluso cuando la causa triunfa, el individuo no encuentra la paz. La voluntad colectiva, al igual que la individual, inmediatamente busca un nuevo enemigo, una nueva lucha, un nuevo objeto de deseo. La euforia de la victoria es tan fugaz como el placer sensual. El tedio se disfraza de vigilancia constante, de purga interna, de la necesidad de mantener la hegemonía, la lección de la soledad filosófica. El hombre que ha aprendido la lección de Schopenhauer se retira de la arena de la lucha ideológica. Él entiende que todas las luchas externas son, en última instancia, manifestaciones de la misma voluntad ciega. Su verdadera lucha es interna, la negación de la voluntad en sí mismo. Él no necesita una bandera para sentirse valioso. Su identidad es metafísica, no social. Al no participar en el drama colectivo, se vuelve imposible de destruir por las fuerzas externas, porque su paz no depende del resultado de una batalla que él considera, en esencia, una ilusión. Expansión de pasos accionables. Profundizando en la negación de la voluntad. Los pasos anteriores establecieron la base. Ahora profundizaremos en la práctica radical de la negación de la voluntad, el camino ascético que conduce a la verdadera libertad. Paso 5. La práctica de la pobreza voluntaria. La voluntad se aferra a las posesiones materiales como si fueran extensiones del yo. La pérdida de estas posesiones es una fuente de dolor inmenso. La solución es desarmar a la voluntad mediante la reducción consciente de la dependencia material. El mínimo necesario. Identifica el umbral de tu necesidad real. Todo lo que está por encima de este umbral es un lujo que te ata a la voluntad y te hace vulnerable. El desapego activo. Practica el desapego no solo de las cosas que no tienes, sino de las que ya posees. Vende, dona o reduce el consumo de forma consciente. Cada objeto que eliminas es una cuerda menos que el mundo puede usar para arrastrarte. La libertad del viajero ligero. El hombre que necesita poco es el hombre más libre. No teme la pérdida de empleo, la crisis económica o el cambio de residencia, porque su felicidad no está anclada a un lugar o a un conjunto de objetos. Su paz es portátil. Esta pobreza voluntaria es la antítesis de la avaricia de la voluntad. Paso 6. La disciplina de la castidad intelectual. La voluntad se manifiesta con mayor fuerza en los instintos primarios, especialmente el sexual. La negación de este impulso no es una represión, sino una transmutación de la energía. El reconocimiento del engaño. Entiende que el impulso sexual es la voluntad de la especie, usándote como un medio. El placer es el cebo, la procreación es el fin. Al reconocer el engaño, puedes empezar a desvincular el placer de la finalidad. La sublimación estética. Schopenhauer sugiere que la energía de la voluntad puede ser sublimada en la contemplación estética y la creación intelectual. En lugar de buscar la satisfacción en el otro, canaliza esa energía en la creación de algo que trascienda tu existencia individual. Esta es la forma más alta de negación de la voluntad, porque transforma el impulso ciego en luz de la conciencia. La soledad como santuario. La soledad se convierte en el santuario donde esta transmutación es posible. Lejos de la tentación constante y la presión social, puedes observar el impulso sin actuar sobre él, transformándolo en la fuerza motriz de tu intelecto. Paso 7. La visión del velo, de Maya. El último paso es la comprensión de que la separación entre tú y el mundo es una ilusión. Esta visión es el fruto de la soledad profunda. El principio de individuación. La voluntad nos hace creer que somos individuos separados, luchando unos contra otros. Esta es la ilusión del velo de Maya. La identidad de la esencia.
En la contemplación, el intelecto puro se da cuenta de que la voluntad que sufre en ti es la misma voluntad que sufre en el mendigo, en el animal, en el enemigo. Tat Tvam Asi. La ética de la negación. Esta comprensión no te hace amar al mundo, sino que te obliga a la compasión. La compasión es el dolor que sientes por el sufrimiento del otro, porque reconoces que ese sufrimiento es, en esencia, el tuyo. Esta compasión es la única base de la moralidad verdadera. El hombre indestructible, al no necesitar nada, es el único que puede darlo todo. Su soledad lo ha liberado para servir al único imperativo ético: no dañar, aliviar el dolor. Al integrar estos 7 pasos, la soledad deja de ser un estado pasivo y se convierte en una disciplina activa de la libertad. Estás construyendo una fortaleza interior tan vasta y rica que el mundo exterior se reduce a lo que realmente es: una representación de la voluntad ciega, incapaz de penetrar tu refugio inexpugnable. Tu superpoder es tu mente, tu armadura es tu soledad, tu libertad es tu negación de la voluntad. Profundización filosófica. La voluntad como cosa en sí y la tragedia del fenómeno. Para apreciar plenamente el superpoder de la soledad, debemos regresar al núcleo metafísico de Schopenhauer, la distinción entre el fenómeno y la cosa en sí. El mundo que percibimos, el mundo de los objetos, del espacio, del tiempo y de la causalidad, es solo la superficie, el velo de malla. Es la forma en que nuestro intelecto organiza la experiencia. Pero detrás de esta representación subyace una única fuerza, una esencia unitaria que es la voluntad. Esta voluntad no tiene conocimiento, no tiene moralidad, no tiene propósito final. Es un impulso ciego, una fuerza cósmica que se objetiva en todo, desde la gravedad hasta el deseo humano. La voluntad como fuente de la tragedia. La tragedia de la existencia reside en que el individuo, al ser una objetivación de la voluntad, está condenado a experimentar la lucha interna de esta fuerza. Cada individuo es un campo de batalla donde la voluntad se devora a sí misma. El egoísmo como necesidad metafísica. El egoísmo no es un defecto moral, es una necesidad metafísica. Como fenómeno, cada individuo se percibe como el centro del universo, y la voluntad en él lucha por su propia conservación y expansión a expensas de todas las demás objetivaciones. Por eso, la sociedad es, en esencia, un conflicto perpetuo, una guerra de todos contra todos, mitigada solo por la convención y la ley. El amor como engaño de la especie. El amor, como ya mencionamos, es el engaño más sublime de la voluntad. El individuo cree que está buscando su propia felicidad, pero en realidad está siendo manipulado por la voluntad de la especie para asegurar la mejor combinación genética para la próxima generación. Una vez que el objetivo biológico se cumple, la ilusión se desvanece, dejando al individuo en el tedio o el dolor de la desilusión. La soledad es la única forma de ver este mecanismo con claridad y de retirar tu consentimiento a ser un instrumento ciego. La solitud como ruptura con el principio de individuación. La soledad profunda, cultivada a través de la quietud y la contemplación, permite al intelecto trascender el principio de individuación. Este principio es la forma en que el intelecto, al servicio de la voluntad, nos separa en individuos distintos en el espacio y el tiempo. Cuando el intelecto se libera en la soledad, se convierte en un espejo puro de la voluntad. Ve que la distinción entre yo y otro es solo una forma de la representación. En el fondo, la voluntad que sufre en el mendigo es la misma que sufre en el rey. Esta visión no es solo una idea. Es una experiencia mística que Schopenhauer sitúa en el corazón de la liberación. El genio y la contemplación.
El genio es aquel que, por naturaleza, tiene un exceso de intelecto que se libera de la servidumbre de la voluntad. Él puede contemplar las ideas platónicas sin relación con su propia voluntad. Esta contemplación es el éxtasis estético, el único momento en que el hombre es libre del dolor y del tedio. La soledad es el laboratorio donde el intelecto puede alcanzar este estado de gracia. El desprecio filosófico por la masa Schopenhauer no era un demócrata social, era un aristócrata del espíritu. Su desprecio por la masa no era una simple arrogancia, sino una consecuencia lógica de su metafísica. La masa es la voluntad en su estado más puro y ciego. La tiranía de la necesidad. El hombre común está totalmente inmerso en la voluntad. Su vida es una cadena de necesidades y deseos que deben ser satisfechos. Su intelecto es una herramienta para conseguir comida, sexo, seguridad y estatus. Por lo tanto, su conversación es sobre estos temas: dinero, salud, chismes, política trivial. Él no puede soportar la soledad porque su intelecto, al no tener un objeto de la voluntad que perseguir, se queda vacío y se enfrenta al tedio. La huida del vacío. La necesidad de compañía constante es la prueba de la pobreza interior. El hombre vulgar necesita al otro como un espejo para confirmar su existencia y como una fuente de distracción para evitar el encuentro consigo mismo. Él busca el ruido, la excitación, el drama, porque el silencio es el sonido de su propia vacuidad. La solitud como filtro. La soledad actúa como un filtro brutal. El hombre que la abraza está diciendo: mi mundo interior es más rico que el mundo exterior. Él prefiere el diálogo con los grandes espíritus del pasado a la conversación vacía de sus contemporáneos. Esta elección no es antisocial, es suprasocial. Es la elección de la calidad sobre la cantidad, de la profundidad sobre la superficie. Expansión de pasos accionables, la arquitectura de la indestructibilidad. Para que el superpoder de la soledad sea una realidad, la práctica debe ser tan rigurosa como la filosofía. Paso 8. La gestión del tiempo como negación de la voluntad. La voluntad nos impulsa a la prisa, a la acción sin sentido, a llenar cada momento. La gestión del tiempo, en un sentido schopenhaueriano, es la disciplina de la pausa. El valor del ocio. El ocio no es la inactividad, es la actividad libre del dictado de la voluntad. Es el tiempo dedicado a la contemplación, al estudio, a la música, a la meditación. Es el tiempo en que el intelecto es soberano. La resistencia a la urgencia. La mayoría de las urgencias son creaciones de la voluntad social. Aprende a distinguir entre lo que es verdaderamente necesario para la conservación de tu cuerpo y lo que es una demanda de la voluntad externa. La negación de la voluntad se manifiesta en la capacidad de decir no a lo urgente para decir sí a lo esencial. Paso 9. La práctica de la impasibilidad. La voluntad nos hace esclavos de nuestras emociones, que son solo las oscilaciones del péndulo. La impasibilidad no es la ausencia de sentimiento, sino la soberanía sobre el sentimiento. El observador imparcial. En la soledad, entrena tu mente para ser el observador imparcial de tus propias emociones. Cuando la ira, la envidia o el miedo surjan, no te identifiques con ellos. Obsérvalos como fenómenos de la voluntad, como nubes que pasan. La distancia estética. Aplica la distancia estética a tu propia vida. Mira tus problemas, tus frustraciones, tus tragedias, como si fueran una obra de arte o una escena de teatro. Esta objetivación te libera del dolor inmediato. El dolor existe, pero tú no eres el dolor, eres el intelecto que lo observa. Paso 10. La conciencia de la muerte.
La voluntad se aferra a la vida con una desesperación ciega. La conciencia constante de la muerte es el antídoto más potente contra la tiranía de la voluntad. La perspectiva de la eternidad. La muerte no es el fin de la voluntad, sino el fin de tu fenómeno individual. Al contemplar la muerte, las trivialidades de la vida se desvanecen. Solo queda lo esencial, la calidad de tu ser, la riqueza de tu intelecto, la paz de tu espíritu. La prioridad radical. La conciencia de la finitud te obliga a una prioridad radical. Estás gastando tu tiempo en alimentar la voluntad ciega o en construir tu refugio inexpugnable. La soledad te da el tiempo y el espacio para hacer esta pregunta con honestidad brutal. Conclusión. Reforzada. El legado de la indestructibilidad. Hemos llegado al final de esta lección. La filosofía de Schopenhauer no es un camino fácil. Es un camino de renuncia, de disciplina y de soledad, pero es el único camino que promete una recompensa que el mundo no puede dar ni quitar. La indestructibilidad. El superpoder de estar solo no es una habilidad social. Es una conquista metafísica. Es la declaración de independencia de tu intelecto sobre la voluntad ciega. Es la construcción de un castillo interior tan vasto y fortificado que las tormentas del mundo exterior solo pueden golpear sus muros, sin penetrar el santuario de tu ser. El hombre que ha aprendido a vivir de su propio capital intelectual y emocional es el único que puede mirar al mundo a los ojos y decir: no me necesitas, y por lo tanto, no puedes destruirme. Esta es la lección de Schopenhauer, esta es la libertad, este es tu superpoder.